vamos a hacer el estudio de la parashá al siglo 5780. Esta parashá se compone, como siempre hacemos, de 3 textos: Torá, Haftará y Midrashá, la parte de la Torá, la parte de profetas y la parte de Midrashá. Hoy quiero profundizar más en el Midrashá que en la Torá en sí misma, porque me parece que tiene una relevancia muy grande para el pueblo que existe en la verdad. Básicamente, Dios crea a Adán, después de haber sido creada Eva, que cometen idolatría cuando deciden sublevarse a la misma que Dios había dado de no comer del árbol del fruto del bien y del mal. Y digo cometen idolatría porque idolatría no es solamente no creer en un solo Dios, sino otro tipo de conductas. Y es el peor de todos los pecados. Cuando el hombre comete idolatría, el castigo que plantea Dios es ocultar el rostro, es decir, alejarse por completo del hombre para que el hombre llegue a su estado más oscuro posible y de esta manera se produzca el regreso, el regreso a la divinidad mediante los mandamientos que Dios ha dado en la Torá. Después de eso, la recuperación que trata de hacer Dios con la creación, con lo que tenemos escrito en la Torá, es la formación del pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel que va a recibir la Torá en el monte Sinaí, tiene un líder llamado Moshe, como todos muy bien saben, que llega al final de sus días, y al final de sus días dice el cántico de Asir, este cántico. Y en este cántico, lo que está revelando Moshe es que las generaciones futuras van a caer en idolatría. O sea, más allá de que Dios les ha dado la Torá y una serie de mandamientos y les ha expresado su voluntad, el futuro de Israel es que Israel va a cometer idolatría. Y cuando Israel comete idolatría, entonces Dios va a actuar de una determinada manera, de vida por medida, que es la manera que vemos la acción divina en toda la Escritura. Y entonces está escrito: Velo el Jesús, Bibleijem, Beaní Neaim, Velo Aam, Bagoy Naval, Akilem. Ellos me encelaron, me provocaron a celos con un no Dios, con alguien que no es Dios. Me enfurecieron con esas vanidades, con sus vanidades. Y entonces yo, dice Dios, los voy a provocar a celos, y encelaré con algo que no es pueblo. Con una nación vil los voy a enfurecer. Esto es, así como Dios, como Israel, se ha alejado de Dios, entonces Dios va a decir: te dejo pueblo, voy a tomar a otro pueblo, que es un pueblo vil e insensato, que no tiene conocimiento, y ese pueblo va a estar por encima tuyo. Hasta que vuelvas a mí y reconozcas tu error. De todos los pueblos que han sucedido y de todos los destierros que Israel ha tenido, el peor ha sido este, el destierro de Roma, que comenzó con la destrucción del segundo templo y después la destrucción completa y absoluta de Jerusalén, que fue arada piedra sobre piedra. ¿Por qué este ha sido el peor de los destierros? No solamente por lo que sufrió la generación de la pérdida del templo y del destierro en sí mismo, en el año 135, romanos, y la destrucción de Jerusalén por el emperador Adriano, que fue arada de manera tal de que se le cambió hasta el nombre a Jerusalén, y la tierra de Judea pasó a ser la tierra de Palestina. Y se prohibió a los judíos vivir en Jerusalén. Sino que durante 2000 años hemos sido perseguidos por no reconocer a un semidios llamado Cristo. No solamente hemos sido perseguidos, hemos sido asesinados en ese nombre, y no solamente hemos sido asesinados, sino que hemos sido puestos como ejemplo de quién es Satanás.
Ahora bien, la tergiversación y la transgresión que se ha hecho en la Escritura es muy grande. ¿Que termina en qué? Termina en que no entendemos cuál es el camino para unirnos con Dios. Ese es el asunto final. Pero tenemos que entender cómo se ha desglosado una cosa en la otra. Cuando nace el movimiento de seguimiento de que Jesús es el Mesías, nace dentro del contexto del pueblo judío. Sus primeros 12 discípulos, los discípulos de los discípulos, y los discípulos de los discípulos hasta la tercera generación. La cuarta generación, ya las comunidades no eran dirigidas por judíos, eran dirigidas por gentiles. Gentiles que venían del mundo greco-romano y que se encontraron con una realidad. El pueblo que Dios ha formado y que Dios ha elegido para dar su revelación es el pueblo judío, no el pueblo griego-romano. Entonces, ¿qué hicieron? Todos muy bien saben aquí, ¿qué hicieron? Cambiaron la manera de leer la Escritura. Y entonces el pueblo judío es el pueblo que es rechazado por Dios y el pueblo cristiano es el pueblo que es elegido por Dios. Por lo tanto, hay un Antiguo Testamento y por lo tanto hay un Nuevo Testamento. Si hay un testamento es que alguien murió, el testamento es alguien que murió. Y ahora hay un Nuevo Testamento. Quiere decir que las bendiciones prometidas a Israel ya son para nosotros, los cristianos, que somos el pueblo elegido de Dios. Y los judíos pasan a recibir las maldiciones que estaban dadas en el Antiguo Testamento. O sea, tomo lo que me conviene y dejo lo que no me conviene. Cuando se hace esa división, se tiene que formar una escritura. Porque la escritura, ¿cuál era? La Torá y la Tará. La Torá y los profetas. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos una nueva escritura, la denominamos Santa. ¿Y por qué se compone? Por 4 evangelios y por las cartas rabínicas de rabinos dadas a comunidades mesiánicas. Los primeros 4 evangelios son escritos, hechos, que no sabemos si fueron escritos por los mismos discípulos de Jesús, formados por un texto Q originario, y a ese texto Q se le fueron agregando himnos y la tradición oral. O sea, lo que uno dice, que otro dice, que otro dice que pasó. De eso se formaron los 4 evangelios. Por eso tenemos 3 evangelios similares, más o menos, Mateo, Lucas y Marcos, y uno totalmente diferente, Juan. Juan es el más judío de todos los evangelios, pero como he leído, conozco griegos, es el más griego de todos los escritos. O sea, una descomposición absoluta de qué fue lo que pasó con Jesús y de quién fue Jesús. A todo esto aparecen las cartas del famoso Pablo, que nunca fue Pablo, fue Rab Shaul, un rabino fariseo de fariseos, que cuando él escribe, no está pensando que está escribiendo el Nuevo Testamento. Él está tratando de enseñar a gente que no tiene la más mínima idea de qué es el pueblo de Israel, qué es la Torá, qué son los profetas, y que viene de la cultura totalmente pagana e idólatra. En ese escribir de Rab Shaul, hoy en día se sabe que sus cartas también fueron manipuladas por los posteriores copistas. Entonces es muy complejo entender qué fue lo que pasó y qué fue lo que se dijo. ¿Cómo termina eso? Básicamente, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la Trinidad. Que como no pueden ser 3, porque es idolatría, entonces son uno. Que es uno que se decompone en 3, pero que se relaciona, pero que en realidad, pero que... No. Y además de eso, si vos no crees en el credo, vas al infierno directamente. Y hay un solo credo y una sola forma de creer. Y esa es la verdad. Y el que no toma esa verdad va al infierno. Eso, Yeshua y el pueblo de Israel y Rab Shaul no tienen nada que ver.
Pero además, quien no creía en ese credo, era condenado a muerte. Concilio de Nicea, siglo I. Bueno, después de eso apareció el cura que no se casa con una mujer para llevar su energía a Dios, que es platónico, la monja que es un ser inferior por ser mujer, que es la culpable del pecado de Adán, que entonces tiene que estar separada del hombre y no tiene acceso a leer la Biblia. Las monjas aparecen mucho tiempo después de los sacerdotes católicos. ¿Cómo reacciona a todo eso? Aparece Lutero y aparece el protestantismo, que tiene un cierto acercamiento al pueblo de Israel. Después Lutero terminó siendo antisemita, de los judíos mentiras, repito Lutero. Y después de todo eso aparece la Inquisición, la persecución, los pogroms, bla, 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 bla. Bueno, ¿de qué estamos hablando? De que Israel esperaba un Mesías, de que vino ese Mesías y de lo que nos enseñó los principios de cómo vivir la Torah. Y en esos principios de cómo vivir la Torah, Yeshua nos recuerda la parashá así. Esta parashá es donde Moisés le dice a Israel, van a pecar, van a ser esparcidos por las naciones, Dios los va a abandonar, les va a esconder el rostro, y van a estar por debajo de un pueblo que es un pueblo vil e insensato, que se creen que tiene la pildorita, porque esta misma parashá dice, ellos se piensan que uno va a perseguir a mí. ¿Qué hombre puede hacer eso? Ninguno. Es mi acción, pero se van a envanecer creyendo que tienen, entre comillas, toda la verdad. Pueblo cristiano, dormirá. Además, cuando le vas a hablar a una persona que viene del pueblo cristiano de que la Trinidad es idolatría, te dice que vos perteneces al Antiguo Testamento, que sos un judaizante y que hay tierra nueva y ciudad nueva, y entonces las cosas son hechas nuevas y Cristo va hacia el cielo. ¿Dónde está Cristo esto? En ningún lugar. O sea que les están vendiendo chicha con limonada. O sea, una mentira. ¿Qué dijo Yeshua? En Jerusalén, a esa generación, le dijo, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarlos como la gallina quiere juntar a sus polluelos? Eso está escrito en para allá sigo. Cuando Dios dice que protege a Israel como el águila protege a sus pichones. ¿Cuál es la idea? La gallina, el águila, no importa, el ave. ¿Cuál es la idea? Eso es la Shekinah, la presencia divina. ¿Cuántas veces quise juntarte, Jerusalén, para darte mi presencia? Y tantas veces lo hice, tantas veces te equivocaste. Cuando vino Yeshua, y yo de bendición divina, no te olvides. Cuando vino Yeshua, lo que estaba pasando dentro del contexto del pueblo de Israel era una división absoluta entre las distintas escuelas que interpretaban la Torá. Era tanta la división que se odiaban los unos a los otros. Eso es idolatría también. A tal punto que se peleaban unos con otros, se peleaban no de espada, se peleaban de no hablarse, se peleaban de querer tener una razón sobre el otro. Y aquí vino Yeshua como Mesías a juntarnos a todos. Todos, no importa, celotes, sofrín, escribas, peruchín, fariseos, no importa. Juntarnos a todos. Porque el concepto de la Torá es que Israel es un pueblo. No importa quién está más arriba y quién está más abajo. Somos un pueblo. La revelación es para un pueblo. Entonces hay que dejar de lado las diferencias y amarnos con las diferencias que tenemos. Eso no sería Yeshua. Tan sencillo como eso. Por eso le iban a discutir un grupo, otro grupo. Bueno.
Cuando Rab Shaul se encuentra con el crecimiento del movimiento mesiánico, a él se lo manda, como todos muy bien saben, afuera del pueblo de Israel. A los gentiles, como se suele explicar, es decir, a las comunidades que no están en la tierra de Israel. Entonces, claro, él se encuentra con gente que viene de orar a Atenea, a Apolo, a Zeus, y se piensa que es lo mismo. Entonces, tiene que explicar que no es lo mismo. Entonces, ahí aparece la carta de los Corintios y la carta de la epístola de los Romanos. ¿Qué estaba pasando en Roma? La pelea entre Esab y Edom, entre Esab y Jacob. Esab, los gentiles, querían ser superiores que los judíos. Querían tener las bendiciones. Entonces él empieza a decir, no. Israel se equivocó. Israel ha rechazado al Mesías. Pero tienen que darse cuenta por qué Dios lo permitió. ¿Para qué lo permitió? Para que las naciones tengan el tiempo y la oportunidad de conocer la Torá. Y vuelvan al camino correcto de la existencia, que es vivir como la Torá lo dice, con los principios de Yeshua, como dice. Así que ese error de Israel, permitido por la divinidad, enviado por la divinidad, es un regalo de Israel hacia las naciones. Porque, ¿qué va a pasar cuando Israel reconozca a Yeshua como Mesías? La resurrección de los muertos. Está escrito en el mismo capítulo 11 del libro romano. ¿Qué es la resurrección de los muertos? Es el establecimiento del reino mesiánico en toda la humanidad. ¿Y cuándo va a pasar esto? Vamos a ser puntuales, para que vean la deformación de la escritura. ¿Cuándo va a pasar esto? Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel en endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo como está escrito, bla, 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 bla? Porque locales son los dones y el llamamiento de Dios. Estoy diciendo Romanos capítulo 11, 25 al 29. Entonces, ¿qué ha tomado esto el cristianismo? Que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, ¿qué significa? Que hay que traducir la Biblia a todos los idiomas y lenguas y dialectos del mundo, repartir la Biblia, cuando todos crean en Cristo, entonces va a venir Cristo. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Eso es mentira, absoluta mentira. Eso está lejos del plano divino y de la acción divina. ¿Por qué? No quiero que ignoren este misterio. ¿Por qué es un misterio? Porque es una profecía. Y que no sean arrogantes en cuanto ustedes mismos. ¡Oh, gentiles! No sean arrogantes. No crean que son la pildorita. ¿Por qué? Porque ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Quién es la plenitud de los gentiles? Esta es la clave. Según los cristianos, todas las naciones en la plenitud de los gentiles. Entonces, hacen un mapa y en el mapa ponen este país y esta lengua y esta tribu. Repartimos Biblia, hay que ir ahí, hay que hacer misión. Pero Rab Shaul no está hablando de los cristianos, ni de los pueblos, está hablando de Israel. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Lo adoy es una frase que aparece una sola vez en toda la escritura. Y es cuando Jacob habla a sus nietos, Efraín y Manasés. Es cuando le está hablando a Efraín, que Efraín, de él va a surgir lo adoy, la plenitud de los gentiles. ¿Qué es esto? Las 10 tribus del norte. ¿Cuál es el misterio? El regreso de las 10 tribus de Israel que se perdieron. Cuando eso suceda, Israel va a reconocer a Yeshua como Mesías. Y cuando eso suceda, se va a establecer el reino mesiánico. O sea que los gentiles en esto no tienen nada que ver, ni los cristianos, ni la reproducción de la Biblia. Es el regreso de todo Israel a la tierra prometida. Cuando Israel haga la Teshuvá correcta y reconozca a Yeshua como Mesías y viva la Torá. Eso es lo que está diciendo Rab Shaul. Entonces se dan cuenta que cuando interpretamos mal, hacemos cosas que no tienen nada que ver con lo que la Escritura dice.
Por la duda. ¿Está mal predicar a Cristo? No, el cristianismo es hermoso. Nadie dice eso. Y está mal por publicar Biblias en chino, en taiwán, en coreano y en el dialecto de no sé quién. No, es muy bonito porque habla de amor al prójimo, está todo muy bien. Pero eso no es lo que, no es ese plan divino. Son cosas diferentes. Una cosa es lo que hace el hombre y otra cosa es lo que Dios pide. Son cosas totalmente distintas. Y mientras no la tengamos en claro, vamos a seguir errándole al blanco. Y cuando le erramos al blanco, el camino hacia Dios es más largo y más simple. Sencillo. Entonces, si el regreso de Israel a Dios es la restauración de todas las cosas, que la humanidad vuelva en su conjunto al estado originario del Edén, ¿por qué no provocamos hacernos a Israel? Deberíamos ir por ese lado. Ah, no. Si sos judío vas al infierno. ¿Crees en Cristo? Come carne de cerdo. Y es muy difícil que el pueblo judío reconozca a Yeshua como Mesías si quienes creen en él como Mesías no vienen con eso. Es muy difícil. Es decir, estamos haciendo el camino opuesto a lo que deberíamos hacer. Eso es lo que ha pasado en estos 2000 años. Ahora, con el movimiento judeo-mesiánico, en la medida que se va encarando de la manera correcta, hay un resurgimiento del pueblo judío de saber quién es Yeshua. Entonces, como siempre les digo, ya empiezan a aparecer escritos en donde Yeshua, de pasar a ser Yeshu, un mago que falsificaba el misticismo hebraico para ser un grande, como Bilam, pasa a ser un gran rabino. Entonces nos estamos acercando al centro de quién fue Yeshua realmente, que es el Mesías del pueblo de Israel y el Redentor de toda la humanidad. Pero para ser Redentor de toda la humanidad hay que seguir la Torá. No puede ser Redentor de toda la humanidad con idolatría. Perdón. La Trinidad es idolatría. La vean así, la vean así, la vean de otra manera. Es idolatría. Son tres dioses. Dios habla de un solo Dios, que no puede ser definido, que no puede ser conocido, que solamente Él conocemos cuál es su acción, pero nunca podemos conocer su esencia. ¿Por qué? Porque Dios. Si conociéramos su esencia, lo definiríamos. Si lo definimos, entonces lo estamos volviendo dentro de nuestro marco. Y si está dentro de nuestro marco, entonces lo controlamos. Idolatría de Dios. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces, desde donde voy a entender la escritura es como voy a aplicar después la escritura. Con el afán de extender el cristianismo, que se volvió parte del Imperio Romano, volvió parte de la política, se degradó la moral y la ética por la cantidad. Entonces, importa la cantidad y no importa la calidad. Y esos otros grandes horrores de la sociedad occidental. Lo que importa es la calidad, no la cantidad. Porque la calidad por sí misma produce después cantidad. Pero ¿para qué quiero cantidad si rebajo la moral y la ética? No tiene ningún sentido. Muy bien. Bueno, ¿cómo sirve todo esto a nosotros? Que no es más importante. Este es todo el contexto. ¿Qué hago? Salgo acá y voy a predicar a Cristo, muestro el resultado al tercer día. Tenés que querer de esta manera, porque si no estás equivocado, haríamos lo mismo que hizo el cristianismo. Te impongo una fe. ¿Y sabe qué? Para juntarse con Dios, para ser amigo de Dios, para caminar con Dios, hay que abrirse a Dios. No se lo puede imponer uno a Dios al otro. No es una cosa que una estampita que te pego y salís corriendo, sí, me encontré con Dios. No hay forma. No existe eso. Hay que abrirse a la divinidad. Es la búsqueda del hombre por lo más interno que tenemos. Y lo más interno que tenemos es la vida. En el fondo todos buscamos la vida. Las benditas respuestas. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y a dónde voy? En la medida que uno tiene una relación con esa divinidad, esas respuestas empiezan a llegar.
Por supuesto, si ustedes van a exponer lo que acabo de decir, los van a tratar de judaizantes, de ignorantes, ¿dónde escuchaste todo esto? Por supuesto que esto sí, sigue siendo así por la mayoría. Sin embargo, no quita que este es el acercamiento más directo a Yeshua y por ende a la Torá y por ende a la Biblia. ¿Y cómo lo sabemos eso? Y lo tienen que ir viendo por su propia maduración interna. Por la propia maduración interna. Cuando se empiezan a caer las estructuras de la idolatría con la que me han enseñado, entonces uno empieza a comprender y a relacionarse con la divinidad desde otro lugar. Dios dice en esta paracha, a través de Moisés, yo soy el que mato, yo soy el que hago vivir. ¿Qué significa eso? Que Dios es el que nos hace atravesar por las angustias y la oscuridad, y es el mismo Dios el que nos trae otra vez a la vida. Nuestra vida de todos los días, pasa por ahí. Tenemos días peores, momentos de crisis, y después volvemos a estar bien, y volvemos a comprender, y estamos con energía y queremos seguir para adelante, y después nos viene otra vez un momento difícil. Todo ese interjuego está preparado por Dios en nuestro camino para que podamos ir evolucionando. Pero hay un momento en la evolución en que tenemos que encontrarnos con la divinidad, si no, ¿a qué estamos jugando? Y encontrarse con la divinidad excede cualquier tipo de creencia mental, es encontrarse alma con Dios. Y es ahí donde sentimos la vida interior. Y es ahí donde está el conocimiento real de la divinidad. Ninguna persona que no quiera abrirse a Dios puede encontrarse con Dios. Podrá saberse la escritura de memoria. Se pueden saber las historias de memoria. Se puede saber la tradición de memoria, lo que quieran pueden saber. Pero el encuentro con la divinidad es más interno. Que no está mal saberse la escritura y leer y comprender, investigar, por supuesto que está bien, para tener conciencia de qué hacemos, para ser responsable de qué hacemos. Pero el encuentro con Dios es totalmente interno. Absolutamente interno. Y en la mayoría de los casos es individual. Nadie puede impulsar el encuentro interno con Dios. Lo que puede hacer, en todo caso, es darte una mano, mostrarte el camino, la puerta, pero si te muestra la puerta, el que tiene que cruzar la puerta, sos vos. Si te muestra el camino, el que tiene que caminar, sos vos. No hay nadie que te agarre la mano y que te cede. Por eso no hay intermediarios entre el hombre y Dios. Ninguno, no hay intermediarios. Y Yeshua no es un intermediario, es el maestro, es el que nos va guiando para que nosotros nos encontremos con la divinidad. Las grandes diferencias entre el judaísmo mesiánico y el cristianismo. El cristianismo te lo pone a Cristo, que Él te lleva, que Él te carga, que Él sufrió por vos, que Él va a hacer esto. Sos una oveja entonces. Y vas a ser siempre una ovejita. La Torá pide otra cosa. Vivir los mandamientos, hacerte cargo de los errores y caminar. Pero no sé, ¿por dónde voy? Ahí viene el maestro, Yeshua. Dice, ¿ves? Tenés que hacer esto. Tenés que ir por ahí. Pero Él te manda que vos vayas. Para hacernos cargo nosotros de nuestras propias decisiones y aprender, madurar, crecer, desarrollarnos y encontrarnos con Dios. Y encontrarse con Dios, ¿qué significa? Significa ser felices, tener vida interior, tener paz. Y salir de la angustia de un mundo caótico que se recicla continuamente. No sé si han notado, en las noticias, supongo que sí, para dar un ejemplo nomás, que Estados Unidos sacó las tropas del norte de Siria, entonces los turcos atacan a los kurdos, y entonces el presidente de Siria va a hacer tal cosa porque Estados Unidos es el malvado, y Rusia son los buenos, y los chinos van a hacer... El mundo se recicla. Matamos gente como que fueran cucarachas,
Y se recicla. ¿Dónde está el amor al prójimo? ¿Dónde está el amor a Dios, y la política, y todo eso? Que la conquista, que el imperialista, que el otro es así. No, que el otro es de otra manera. El mundo se recicla. Antes fue Roma, antes fue Grecia, antes fue Alejandro Magno. El mundo se recicla. La humanidad se recicla continuamente. ¿Cómo salimos de todo ese reciclaje que vuelve la existencia caótica? Encontrándonos con la Biblia. Porque no se olviden que somos simplemente una generación. Todos vamos a morir y va a venir otra generación. Los niños que están creciendo ahora son la generación del futuro. Nosotros nos vamos a ir. Y cuando ellos estén, van a ver el mismo caos que vemos nosotros ahora. Hasta que la humanidad llegue a un nivel más elevado de amor y de comprensión, de aceptación del otro. Y podamos comprender que lo que nos separa de Dios no es nada más ni nada menos que nuestro ego. Y que todo eso que vemos afuera que es tan malo, en realidad es el ego que tenemos adentro, que no nos permite ver a la divinidad en cada cosa. Dios ha formado a Israel como un concepto. Porque les recuerdo que la misma Cábala nos enseña, que es el misticismo hebraico, lo más místico, Israel no es solamente el que nació descendiente de Abraham, de apellido judío. Es Yarel, el que va directo a Dios. Y el que va directo a Dios es el que vive la Torah. Eso lo hace universal, que es nuestro concepto. Aún a Israel, Dios le dice, si abandonás mi camino, te voy a castigar. Y los castigos que pone Dios son muy fuertes, muy fuertes. Parece ser que es la única manera que podemos aprender. Hay una novela intitulada Cosecharás tu siembra. Bien, la vida es así. Es más, Yeshua lo dijo. Medida por medida. La vida es así. La vida, en concepto, es medida por medida. Si amás, vas a recibir amor. Si odias, te van a odiar. No hay mucha vuelta que darle. Si no doy vida, la vida no me va a dar. Si estoy muerto, no va a haber vida. Por eso es que somos responsables de comprender o no comprender a la divinidad, de unirnos o de no unirnos a la divinidad. Y hay un camino que es un camino muy recto, que Dios nos ha revelado, que es la Torah. Entonces, si bien el encuentro es individual con la divinidad, la vivencia es corporativa. Dios es la gran fuente de amor, el gran dador. Cuando nos encontramos con Él, nos empezamos a transformar en grandes dadores. Y cuando uno da, se olvida de sí mismo. Y cuando uno se olvida de sí mismo, tiene la atención divina para todo aquello que necesitamos. Cuando dejamos de tener miedo que no vamos a tener, digamos, la divinidad te colma de todas las cosas. Cuando nos volvemos idólatras y nos pensamos solamente en nosotros, entonces la divinidad esconde su rostro sobre nosotros. Es muy sencillo. Solamente hay que vivirlo. Por eso Yeshua dijo, los quiero a todos, los reúno a todos en Jerusalén, y no me van a volver a ver hasta que no aprendan a decir, Baruch haba Beshem Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Dios nos quiere a todos reunidos. Jerusalén es el centro del misticismo, es en la intención, la correcta intención. Dios nos quiere a todos en la correcta intención de nuestros actos y nuestros sentimientos. Ahí Él pone su morada, su presencia. Y si tenemos la presencia divina en nosotros, ¿qué o quién nos puede dañar? ¿O qué
nos puede faltar. Lo tenemos todo. Aquí y ahora, año 5780, 12 de octubre del 2019. No es una fantasía, es una plena y absoluta realidad para que todos podamos vivir. Shabbat shalom. Bueno, muy bien, vamos a continuar. Si para el sábado que viene nos quemaron la sinagoga, ya saben por qué. Esto es así. Uy, ¿se ve? Ya se me cayó el micrófono. Esta es la tortura de Shabbat. ¿Estamos? Estamos. ¿Sale el audio? ¿No sale? Sí sale. ¿Sale? Página número 93. Vamos a continuar con el cáliz, que es la santificación del nombre divino. 93-94. Iskadal Beitkadal Shemerrabá. Bealmad Ibrakirute, Beanimakute, Mitpat Porkane, Bekanishke, Bekalifono Bebijo, Bekalit de Kospet Israel, Bagalos Mankarim Bimerru. Yesh Merrabá Begora, Leola Noliol Meyal Maya, Ishbara, Ishbara Bitabach, Ishbar Bitamat Beinase, Beital Vital Shemerikudesha, Yalamiko Bekatabe Shiratat, Bekatabe Kematat, Damian Dalban Bimerru. Amén. Ose Shalom Bilromá, Uyase Shalom, Aleinu Bealkol Israel, Beimru. Amén. Exaltado y santificado sea el nombre del mundo que creó según su voluntad. Sea su reino establecido y su salvación florezca, que surgido Mesías, se acerque durante nuestra vida, vuestros días, durante la vida de toda la casa de Israel. Rápidamente, tiempo próximo, digamos. Sea su nombre bendito por siempre y por toda la eternidad. Bendito, alabado, glorificado, ensalzado, glorificado y honrado. Elevado y grabado su nombre del santo. Por encima de todas las bendiciones, cánticos, alabanzas y consuelos que son proferidos en el mundo. Digamos, que el que establece la paz en las alturas, establezca paz sobre nosotros y sobre todo Israel. Y digamos, cantamos Aleinu. Aleinu, que Yahvé lado, Hakol, Yedullah, Yeduseh, sí, si no pasa pero amantes de los amantes caen, pero la ley y el para Muy bien, los niños. Vamos a darle la bendición a los niños. Vamos, chicos, vamos. No, vos te vas. Muy bien. Necesitamos más grandes que nos ayuden. Un trabajo. Acompañar, así no tiene miedo. Acompañar. Vamos a ver.
¿Más niños? Ah. Dice cada uno que tiene que manse, que yo estaba contigo, con eso con Efraín, junto con Manasés. Y su meja no hay que hacer la característica. Que yo estaba con 3 niñas, como hizo con Sara, Rebeca, Rachel y Lea. Que sigan siempre el camino de la Torá y que lleven en su corazón los principios de Yeshua para poder vivirla y tener un camino recto y directo hacia la divinidad. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a cantar Inematov todos juntos. Vamos. Inemato manai, shebetaki nayaka. Inemato manai, shebetaki nayaka. Inemato, shebetaki nayaka. Inemato, shebetaki nayaka. Inemato manai, shebetaki nayaka. Inemato manai, shebetaki nayaka. Inemato, shebetaki nayaka. Inemato, shebetaki nayaka. Muy bien, vamos a tener el Pirush. Les recuerdo que el sábado que viene los varones tenemos el grupo de estudio después del servicio y las mujeres tienen su grupo de estudio aparte en la planta superior después del servicio. Seguramente el sábado que viene vamos a hacer toda la comunidad, que ahora con la tormenta hay mucha gente que no pudo llegar. Esperemos que a nadie le haya entrado mucha agua en sus hogares o ningún tipo de agua en sus hogares, en todo caso. Y mañana tenemos la festividad de Sukkot, 19 horas. Para lo cual van a comer, espero que puedan comer debajo de la azúcar, que la tienen que armar, pero no la van a armar ahora con semejante tormenta, van a tener que armar mañana, no hay muchas opciones. Viene un ratito antes y la arman, no hay forma de armarla ahora. Entonces, traen alguna cosita para compartir después de la festividad, así cumplen con la mitzvah de permanecer y estar debajo del azúcar, que se va a hacer en la planta superior, en el patio. ¿Qué pueden tener para comer? Cosas simples, sándwich de miga, pizza, empanadas, y algo para tomar, alguna gaseosa. Entonces, comparten entre todos y listo. Mañana, 19 horas. Más o menos se van a estar retirando 21 a 21 a 30 horas. Eso para que tengan una idea de cómo va a ser la actividad. Muy bien. Vamos a hacer el Pirush. Bellando Benay Israel, Tashabat, la Sot y Tashabat de los Tambrito Olam. Benay Israel, Otile Olam, que se termina Sodonai, Tashabat, Metarex, Guayuna Svi, Shabbat, Bainafash. Sajot, hecho en el Shabbat de consejo. Y guardarán los hijos de Israel el Shabbat, observarán el Shabbat en todas las generaciones como pacto eterno. Es una señal entre mí y los hijos de Israel para siempre. Porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el 7º día descansó y reposó. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Shesi Yamin Ta'abot Beasita con Melajteja. Ubayon Ashvi, Shabbat Adonai Loija. Lótase con Melajá. Atau Nijao Viteja, Teja, Teja, Beamteja, Begerja, Asher Vichareja. Y Shesi Yamin, Asadonai Tashaman Mitaare. Ya, Petkola Serbam. Ubainah, Bayon Ashvi. Alken, Beraj Adonai et Yom Ashabat, Batkedejo. 6 días trabajarás en tu obra, mas al 7º día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. Y reposó en el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el Shabbat y lo santificó. Baruch Atadonai y lo vino Mejolam. Oré Priagafe. Bendito eres tú, Señor de nuestro Rey del universo, creador del fruto de la vida. Amén.
Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, hamotzei lechem min haaretz. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Rey del universo, que hace brotar el pan de la tierra. Un poquito de... Está muy rica. Muy rica. Gracias, Andrea, por la jala que mandaste. ¿Me alcanzó? Necesita agua para el té. Bueno, ahora que cerramos, tenemos té y café como siempre. Bueno, vamos a cerrar con la bendición arónica, rogando a Dios que esté con nosotros, que esté con los nuestros, nos dé un buen descanso y nos proteja en estas épocas tan turbulentas de la Argentina. Yevarejeja Adonai, Beishmereja, Yaer Adonai, Panabeleja, Vijuneja, Isa Adonai, Panabeleja, Vayasem Leja, Shalom. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. Amén. Que el Señor manifieste su presencia sobre nosotros y nos establezca en paz. Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom. Gracias.